Tercera vez que pongo la presentación, espero que esta vez sí se vea. Tenemos Extreme Programming Ágiles, la primera pantalla, mi LinkedIn, Stack Overflow, GitHub y la pantalla de Extreme. ¿Sí? ¿Se está viendo? Sí, sí. Perfecto. Ok. Estamos empezando a hablar sobre la deuda técnica como metáfora. Para ustedes, hablar sobre programación, bueno, es una construcción humana de pensamiento. Mm, Yo soy más de la parte de que el software no es un conjunto de instrucciones, mejor dicho, me voy a que se puede representar como un conjunto de instrucciones, pero el software es un modelo, es un pensamiento. Es lo que está dentro de nuestro conocimiento y se puede expresar de forma lógica, matemática lógica formal. ¿Ok? Entonces, eso nos permite liberarnos un poco de las restricciones y tener pues una visión más integral, más grande. Eh, y justamente sobre esa metáfora es que quiero hablar, bueno, quiero empezar a hablarles sobre la deuda técnica. La deuda técnica, eh, como ejemplo, ustedes imaginan pues, todos conocen qué es lo que es un avión. Y un avión pues despega y aterriza. Y mientras despegas en el aire, puede volar y ir para un lado, para otro. Hasta ahí todo perfecto. Pero cuando nosotros queremos eh, hacer una semejanza de eso, por ejemplo, podemos ver al lado derecho tenemos la imagen de un transbordador espacial. El transbordador espacial parece un avión, ¿no? Tiene su ala, tiene su cola, ¿no? Está aterrizando. Eh, y eso mayormente es lo que nosotros asociamos cuando nos hablan de deuda técnica. Cuando nos hablan de deuda técnica nos dicen, bueno, deuda, me imagino que es algo que tengo que pagarla después, y comienzo a relacionarlo con tasas de interés, con tiempo, con cosas así. Pero en verdad esa aproximación está bien, pero luego hay que aterrizarlo y comprenderlo. ¿Por qué? Porque este Boeing, por ejemplo, perdón, este transbordador que tenemos acá al lado derecho es un pésimo avión. O sea, de avión es lo peor que hay. ¿Por qué? Uno, no tiene los flaps, que son eh, esos mecanismos que ayudan a detener el aire. Dos, si tú estás aterrizando un avión, por ejemplo, este casa que está en este el lado izquierdo, y tú no cuadras bien, no puedes estar correctamente en la pista, pues despegas, das la vuelta y vuelves nuevamente a intentarlo. En el transbordador no puedes hacer eso, solamente tienes una sola opción. Y si no, pues se termina estrellando. Y dos, al no tener flap, lo que hacen es poner los motores de reversa, ¿no? Y tratar de frenar de esa manera. Entonces, si se dan cuenta, al final dicen, parecía un avión, sí, pero su funcionamiento es distinto, es muy limitado, solamente es una sola cosa. ¿Ya? Eso es exactamente la metáfora de la deuda técnica. La deuda técnica es una forma de decirlo, ¿no? Como una deuda, ¿no? A muchas cosas que podemos hacer para mejorar el software y que nos salga pues, económico y rentable en el tiempo, ¿no? Pero no es una deuda como nosotros conocemos de una deuda financiera. Entonces, esto lo hago para que lo tengan, para que vayan pensando en ello, ¿no? El siguiente ejemplo que tengo es SpaceX y Boeing. Todos conocen que SpaceX despegó, llegó a acoplarse con la Estación Espacial Internacional, ¿no? Y ellos, ¿qué resulta? Resulta que NASA tercerizó y empezó a trabajar primero con Boeing, con su Starship, su primera nave, y SpaceX entró después. Comenzó a hacer pruebas, bueno, se iba estrellando, pero seguían intentando, y Boeing un poco más lento, tratando de ir más seguro, pero ¿qué resulta? Que cuando llegó el momento de acoplarse, eh, la nave de Boeing no se pudo acoplar por un error, y llegó a aterrizar en tierra, todo muy bien,
pero no se pudo acoplar, ¿no? O sea, no lograron hacerlo. SpaceX, bueno, sí lo hizo y todo el mundo sabe, luego llevaron humanos, pruebas, ahora van a tratar de trabajar esto de forma comercial, ¿no? ¿Y cuál es lo que quiero rescatar, el mensaje que quiero rescatar aquí? El mensaje es de que en el caso del de Space de Boeing, eh, ¿qué es lo que resulta? Que la NASA le dio 80 recomendaciones. ¿Qué significa? No significa que yo lo tercerizo y simplemente los dejo que hagan lo que hagan, sino que estás muy de cerca y sabes perfectamente lo que tienen que hacer, incluso cómo hacerlo, para poder alcanzar esas 80 recomendaciones. Entonces, eh, esto también igual lo tenemos ahí pensando un poco sobre ello, ¿ya? Y comenzamos con lo que es un sistema. Eh, Voy a pasar esto muy rápidamente, ¿no? Solamente quiero que se lleven algunas palabras, ¿no? Todos sabemos que el sistema es un conjunto complejo, ¿ya? Un conjunto complejo pueden asociarlo al caos, ¿sí? De ahí partimos. Sobre teoría general de sistemas, bueno, sabemos que los sistemas son abiertos, tienen semánticas, son adaptables, tienen entropía. Entropía significa que se van a ir desgastando, ¿ok? Y que son adaptables. Dentro de esta adaptabilidad, dentro de la entropía, tenemos algo muy importante. Eh, Resulta que los sistemas se adaptan a su ambiente, ¿ok? Y esto nos da a que eh, necesitamos un mecanismo de cómo se adapta. Norbert Wiener, bueno, estudió esto hace mucho tiempo y nos trae, bueno, su trabajo que es la cibernética, una definición donde hablan sobre un sistema complejo, ¿no? Lo pone dentro de lo comienza a modelar, eso es algo muy bueno, y te explica de que existe, muy aparte de entradas, un procedimiento y una salida, existe un entorno y una retroalimentación, ¿ya ok? Para llegar a que esto se alinee. Entonces, esta cibernética, incluso el nombre de cibernética es de una palabra griega, no, Kubernetes, resulta de que es una forma de cómo poder encontrar un poco de luz dentro del caos, ¿no? Norbert Wiener es un ejemplo, por ejemplo, de tener un barquito, un bote, ¿no? Dentro de aguas turbulentas, está nublado, no puedes ver las estrellas y tienes el peligro de perderte de la orilla, ¿no? Y quedar en mar adentro y perderte. Entonces, si te ponen un faro, tú puedes ver una luz. Esa luz es la forma en que te guía, te orienta y dentro de todo el caos puedes encontrar la manera de cómo llegar a ese lugar, ¿no? Entonces, esto hace de que te lleve a un concepto de que los sistemas, pues, con las retroalimentaciones logran adaptarse al modelo. Entonces tenemos otros conceptos, por ejemplo, de la modelización, ¿no? Esto viene ya ¿no? De los sistemas. El concepto de una caja, pues, mm, no quiero decirle negra, oscura, pues una caja misteriosa, por decirlo así, son para poder colocar aquellos donde nosotros no conocemos qué es lo que hay adentro. Y bueno, que esto es algo abstracto y que lo puedes representar de forma lógico-matemática. Esto nos lleva, mmm, por eso les dije un inicio, no me voy por la máquina de Turing, yo me voy por el lado del cálculo del lambda, del cálculo lambda, ¿no? Este es el cálculo lambda, que hay un ejemplo, donde es una forma, es un modelo formal en cual te puede explicar lógicamente estos conceptos complejos del sistema. Es aquí donde nace, ¿no? Por ejemplo, una de las definiciones de software, bueno, bastante minimalista, pero bueno, software al fin y al cabo, y te ayuda a representar. Entonces nosotros entendemos que el software nos ayuda a representar los sistemas, que es una realidad, entonces podemos hablar de abstracciones de la realidad en nuestro software. Ok, de ahí la informática, todos conocemos, bueno, qué es la informática, pero quiero resaltar este punto, ¿no? Donde nos habla
¿no? Sobre que la informática no explica todo, solamente explica, bueno, cosas basado en los datos, la automatización de la información, pero el pensamiento no funciona así, es algo plástico, no es algo que se para adaptando, cambiando. Entonces, esa plasticidad que tenemos nosotros al momento de pensar difiere de las máquinas de Turing, ¿no? Que no tienen esa plasticidad, eso es lo que nos dicen básicamente. Entonces, el desarrollo de software, ¿no? Es una actividad humana, ¿no? De gente, de grupos que interaccionamos entre nosotros. Entonces, en Hollywood, yo puse acá un ejemplo de Hollywood, de un comentario que hizo en un blog de que él lo ve como un prerequisito para Agile, o sea, la orientación a objetos. Y aquí nos vamos directamente a lo que es cómo representar los objetos, es decir, eh, toda esa metáfora de representar objetos del mundo real abstraídos en nuestro software eh, es un prerequisito para Agile. Entonces, si se dan cuenta, poco a poco, todos los que conformaron el manifiesto vinieron de tener experiencia de trabajar en programación orientada a objetos, ¿no? De tratar de representar esa realidad en nuestro software mediante objetos. No es tanto la definición de Alan Kay, okay, que él tiene una definición es bastante, eh, muy buena, bastante fuerte, pero la industrial, la que tenemos hoy en día funcionando, donde hay varios lenguajes como Java, C Sharp, Python, Ruby, tienen un mecanismo distinto, un poco distinto a lo que Alan Kay pensaba. ¿Okay? Pero al fin y al cabo, los que definieron Agile trabajaban eh, con estas herramientas, con estos lenguajes de programación orientados a objetos industriales. Entonces, vamos un poco a la agilidad, ¿no? Como es realidad, nosotros queremos un equipo pues, que trabaje muy bien, sea totalmente horizontal, ¿no? Y el otro es la otra forma como a veces los que no conocen o a los altos niveles enterprise lo ven, piensan, ¿no? Erróneamente que es. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Tenemos que comenzar a hacer algo, ¿no? Algo un poco más objetivo, ¿no? Para poder dar visibilidad de lo que se está haciendo. Uno de ellos es el software y producto digital. Entonces comenzamos a hablar el lenguaje de negocios, ¿no? Diciéndole, mira, estamos haciendo productos digitales, ¿no? Y el software es un producto, ¿no? Bueno, o proviene de la abstracción de la realidad, pero al final tu producto digital está basado en software. ¿Ya? Entonces tienes que hacer buen software. Y la transformación digital requiere pues, productos digitales. Entonces, el software está ahí. ¿No? Tenemos que hacer un cambio, si queremos transformarnos, en pensar en estos productos digitales, todo lo que conlleva, y que el software es una parte fundamental, importante que está ahí. Entonces, eh, el manifiesto te da valores muy importantes para comenzar a orientarte. Entonces, del ejemplo que di de Norbert Wiener al inicio, ¿no? Sobre el faro que te ayuda a orientarte para llegar a algo, ¿no? El manifiesto es como ese faro. ¿Okay? Te ayuda a que tú orientes todo ese caos que tienes, ¿no? Y llevarte hacia un lugar. Tiene más detalles en los principios, pues que son 12, y, y aquí es donde comenzamos a ver las relaciones que existe uno con el otro. ¿Qué resulta? Que XP, bueno, y Scrum y todas esas metodologías, bueno, perdón, Scrum es un framework. Todo eso que apareció antes, eh, Kent Beck los juntó a todos, ¿no? Y comenzaron a tratar de hacer más abstracción, ¿no? Algo que pueda ayudar a todos. Entonces tenemos bastantes similitudes. Uno de ellos es de que originalmente XP tenía 4 valores y también salieron 4 valores del manifiesto.
XP tiene 12 prácticas núcleo cuando empezó la primera versión y tenemos 12 principios del manifiesto. Bueno, no sé qué influencia ha tenido Kent, que lo único que tengo por ahí, algo verídico, es que él empieza en el primer nombre porque lo ordenaron de forma alfabética por apellido, sale primero Kent Beck también. Hizo todo, bueno, magistralmente. ¿Y dónde aplicar XP? Aquí voy a empezar rapidísimo, ¿no? Quizás a algunos les parezca muy conocidos. Uno es donde los requisitos o necesidades no están claros, a quién no le ha pasado. Los requisitos o necesidades, bueno, cambian durante la creación del software o producto digital, ¿no? Se espera una alta, muy alta calidad del producto y necesitas una visibilidad del proceso que sea explicable y entendible. Entonces, si deseas todo esto, XP te puede ayudar. Y ahora vamos con XP, esto es un poco más, vamos profundizando. XP en verdad es bastante vertiginoso. En un momento estás hablando de metáforas, cosas muy abstractas, y luego estás en el código. Y luego subes nuevamente a las abstracciones para poder hablar con el negocio, poder entender algo, y luego bajas al llano. XP trabaja así. Y es una metodología porque este conjunto de prácticas que tiene muchos métodos te exige que los estudies, te exige a que si tu conjunto de métodos o prácticas no está funcionando, vas a tener que ajustarlos, vas a tener que decir, bueno, esto no está dando, tengo que poner algo ahí. XP viene con un conjunto de prácticas que, bueno, ya lo probaron, dicen, oye, esto funciona muy bien, pero es responsabilidad de los que lo adoptan ver si realmente está funcionando bien y estudiarlo, o sea, no solamente adaptarlo, sino estudiarlo para lograr ese fin. Eh, Dentro del... Sí, voy a poner la siguiente lámina. No, no está avanzando. Mm, ok. Ha salido un error. Un momentito, por favor, para continuar donde me quedé. ¿Perdón? Un momento. Ok, ya cargó. Voy a compartirlo. Mm,
Ya descubrí cuál es el problema. Tengo una animación que al parecer está muy pesada y me está dando error, así que lo voy a poner sin animación. Espérenme un segundo. Segundo, voy a ver si no se corta con la... Ya. Muy bien. Sí, no se corta. Ya, esto es lo que voy a compartir. Disculpen en el problema. Ya está en pantalla. Sí, lo pueden ver. Voy a subir un poco el zoom. Vamos a ver así. Ya. Ok. Aquí nos quedamos. Muy bien. Eh, Este es la primer conjunto de... No son todas las prácticas. Es la primera lámina donde yo les quiero explicar las prácticas. Tenemos, entonces, 5 prácticas. La parte superior son las prácticas un poco más orientadas hacia la planificación del cliente, ¿no? XP te habla de prácticas muy grandes, o sea, de conceptos y una visión grande. Por ejemplo, la visión del on-site customer, es decir, el cliente en el lugar, pero de una vista mucho más grande. Eh, ¿Por qué? Porque XP en realidad es seguir las ideas de XP, no seguir exactamente lo que está escrito, ¿no? De forma imperativa, sino ser más abstracto, entender a qué se refería, cuáles eran sus ideas. Ken Beck dice que lo pensó, o sea, lo escribió de acuerdo a la edad que tenía en ese momento, como decir, el programador es el centro de todo, bueno, y el negocio es el negocio, lo veía de lejos. Eh, pero las ideas que tenías, luego que fue reflexionando bastante tiempo después, eh, en verdad son muy buenas, ¿no? Y hay que entenderlas, esas ideas como tal. Entonces, el Customer Insight trata de acercar el cliente al equipo. Entonces, tener ese conocimiento de que si yo puedo traer más cercano el negocio al equipo, es mucho mejor y mucho más fuerte. Entonces, yo como parte de mi creación de un buen software, debo traer a quien va a usar el software, a quien realmente va a tener el software. De ellos yo quisiera tener la mejor retroalimentación posible y que ellos lo prueben, lo usen, ¿no? Esa era su idea original. Entonces esto abre un abanico muy grande, muy grande. El planning game es otra práctica donde le llama al juego de planificación cualquier otra cosa que no sea pues el modelo de cascada, ¿no? Un modelo secuencial, sino un modelo dinámico, flexible. Y existen varias formas de hacer esto. Tenemos, por ejemplo, el marco Scrum, mediante los sprints, en el sprint planning tú puedes hacer las planificaciones de las historias. También
cuando te hablan de historias, las historias te las debe escribir el cliente. Y no solamente las historias, también debería escribirte las pruebas. Es decir, los ejemplos de cómo yo debería comportarme, yo lo que debería cumplir para satisfacer la idea que él tiene, ¿no? O la necesidad que él tiene. Claro que puedo sorprenderlo con alguna novedad, pero básicamente esa es la idea que persiguen, ¿no? Tratar de que ellos vayan definiendo y nosotros ayudándolo a acercarnos a qué es lo que él desea, a qué es lo que el cliente realmente está necesitando. Es un poco de visión cliente céntrico. Luego de tener el planning game, nosotros tenemos pues este release plan, big room plan y depende del modelo que estén siguiendo. Todo calza dentro del planning game. Más adelante voy a poner un poco más de ejemplos. Pero bueno, mediante estas dos prácticas, ya estamos viendo un poco de lo que nos dice XP y luego conectamos a que esas prácticas están conectadas, por ejemplo, con el testing. Y el testing te dice, sí, tienes que, todos son pruebas, ¿no? Prueba, por ejemplo, que las historias del cliente tengan sentido, podemos utilizar pruebas de aceptación, podemos utilizar bastantes cosas. Y el testing es muy amplio, yo podría hablarle enormidades del testing, tenemos varias técnicas, tenemos, por ejemplo, el TDD, el DDD, ¿no? Tenemos el test first y muchísimas cosas. Incluso hablar de testware. El testware es una forma distinta al software que tú escribes para producción. El código de testing es otro código que tiene otros requisitos, tiene otras necesidades, ¿no? Y lamentablemente el software de testing no tiene pruebas. Es decir, es tu software que va a probar es tu testware que va a probar tu software de producción. Entonces, construir este testware tiene que asegurarse que sea mantenible y que tenga retorno de inversión en el tiempo. Y eso significa que tienes que hacer varias cosas, como refactorizarlo, simplificarlo, diseñarlo bien, para que sea mantenible. Entonces, hay bastante literatura sobre eso. Hay uno de Lex Unit Pattern, yo lo recomiendo muchísimo. El Lex Unit Pattern and Refactoring es un libro, una guía que te ayuda excelente en cómo hacer tener un buen retorno de inversión cuando escribes pruebas. Pero bien, estas pruebas nos conectan a otras prácticas. Tenemos el short release y tenemos el continuous integration. Entonces, el short release, ¿a qué nos refiere? Nos dice entregas pequeñas, entregas que de algo, pues, que nos todo de acuerdo estemos de que eso es pequeño. Entonces, yo lo que les podría decir es, si tú tienes cosas pequeñas, muy probablemente vas a tener problemas con pequeños. Si tú tienes problemas grandes, o sea, es decir, entregas grandes, asociarlo a problemas grandes, ¿no? Y vas a tener muchísimos problemas grandes. A veces hay muchos equipos que quieren sacar muchísimas cosas de una, ¿no? Y eso es un poco el mindset antiguo de aprovechar un solo release para meter todo lo que tenga ahí porque toda la burocracia enorme me impide poder hacer esto de forma frecuente, ¿no? Entonces, aquí no. Aquí haz algo pequeño y de eso pequeño trata de llevarlo. De aquí puedes asociarlo al concepto de MVP o la arquitectura también mínima viable, si quieren ver, también encaja acá. El nuevo estándar del Open Group, si estamos hablando de arquitectura del Open Agile Framework, hace bastante referencia a tener una arquitectura esencial, pequeña, viable, ¿no? Mínima, necesaria, ¿no? Y ya no tener esas grandes arquitecturas jerárquicas, ¿no? Que están definidas tradicionalmente. Y bueno, hace bastante sentido, pues. Dentro de ello, también tenemos acá otra práctica que es integración continua. Y esta práctica de integración continua, bueno, acá podemos hablar de DevOps, donde todo el mundo está metido en las herramientas, a ver quién usa más herramientas. Parece que el que gana es el que tiene más herramientas metidas, y no es así. El Continuous Integration se refiere a la fusión del conocimiento de dos abstracciones que están trabajando, es decir, dos partes de software que están construyendo y que quieres unirlas.
Y lo que te dicen es que mientras más rápido lo unas, mejor, porque mientras más tiempo estén alejadas, va a ir agrandando su complejidad, ¿no? Y acuérdense que nosotros trabajamos sobre las complejidades accidentales, ¿no? Y la idea es reducirlas a cero y tratar de reducir incluso las esenciales. Entonces, nosotros no tenemos que incrementar la complejidad, tenemos que reducirla. Entonces, la interacción continua te dice, funciona lo más rápido. Ahora, lo que sigue es un proceso automatizado de que luego que has fusionado, tienes que validarlo. Entonces, todo es validación. Ahí es donde vienen tus pipelines, ¿no? Donde validas esto que yo mezclé, y es un lenguaje compilado, pues compila. Si tiene pruebas, corren todas las pruebas. Si tienes vulnerabilidades, paquetes viejos, etcétera, duplicidad de código, tengo herramientitas por ahí que me ayudan a seguir con esas validaciones, las puedo usar, ¿no? Con validaciones de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos conceptos de validaciones son validaciones que ayudan a decirte si tu integración se ha comenzado a hacer, o mejor dicho, que si tu integración está bien. Pero la práctica de integrar no es esa, no es la validación, sino es el hecho de juntar lo más rápido posible los trabajos que se han ido haciendo, ¿no? Y esto es lo que te dice un poco. Incluso si vamos a Domain Driven Design, también te habla de los diseños, de que tienen que estar unidos, cohesionados con una integración continua. Entonces, siempre te hablan de tratar de unirlo, no de validarlo, sino de unirlo. Eso es lo más importante, ¿no? Unirlo frecuentemente. Hay equipos que pues, integran cuando ya están pues horas para pasar a producción, entonces eso no hace sentido. Eh, Luego vamos a hablar con más prácticas. Tenemos aquí otros conjuntos de prácticas, por ejemplo, tenemos el refactoring, el diseño simple. Estas prácticas las he sacado de la primera versión de Stream Programming, no de la segunda. Lamentablemente, cuando comienzan a dar un vistazo a Stream Programming, empiezan desde la segunda versión. La primera versión te habla un poco más de las ideas que tiene. En la segunda, bueno, trató de hacer algunas adaptaciones, ponerlo un poco más integrado con el negocio, pero leer la primera te ayuda muchísimo para entender mucho más fácil la segunda. Entonces, todo lo que os estoy poniendo aquí ahora es la primera versión. Yo trabajo bastante con la primera versión. Entonces, la primera versión te habla de las prácticas del refactoring, te habla de las prácticas del diseño simple, del pair programming, ¿no? De los coding estándar, que justamente yo les hablaba de lineamientos, ¿no? Entonces el código estándar, por ejemplo, te ayuda en eso. Te dice, mira, si nosotros dos, un programador o un developer, habla con otro developer, ¿no? Y este programa de una forma distinta, etcétera, etcétera, pero no siguen algo mínimo para poder integrar más fácil con lo que está haciendo el otro, entonces eso va a dificultar el trabajo. Entonces aquí viene uno de los primeros valores de XP, ¿no? Que son 4, bueno, son 5 ahora, pero los 4 que era comunicación, ¿no? Feedback. Entonces, la primera forma de comunicarnos más fácil es ponernos de acuerdo en algo. Entonces, lo primero que nos tenemos que poner de acuerdo es tener por lo menos un estándar mínimo para poder comunicarnos mucho más fácilmente. Entonces, bueno, si estamos en una empresa, sea la dimensión que sea, comenzamos a trabajar sobre eso, ¿no? Y decimos, ok, yo voy a trabajar contigo, mira, hay ciertos lineamientos estándares, vamos a tratar de usarlos, y si no nos sirve, pues no hay problema, porque tenemos, y acá viene el otro valor de XP, que es la retroalimentación, ¿no? Vamos a decirle a quien dio estos lineamientos, pues que esto no sirve. Y ya está, ¿no? Le damos nuestro contexto, le decimos, mira, acá no sirve y arregla tu lineamiento, ¿no? Y nosotros podemos hacer igual nuestro estándar, porque el fundamento es comunicarnos mejor entre nosotros. No seguir un lineamiento de forma ciega y decir, bueno, ese es el lineamiento y lo tengo que seguir porque me dijeron. Eso no. Se trata de que entiendas la práctica, de que el código estándar es para que te ayudes a comunicar mucho mejor y tengas más productividad en lo que haces. Y esto nos lleva, bueno, a la formación en pares, que es llevar la revisión de código, más allá de solamente revisar el código, sino de tener una visión, ¿no? de que alguien te ayude a mantener el foco estratégico, ¿no? Y que no lo pierdas.
mientras otro está haciendo la codificación, ¿no? Escribiendo los detalles, porque resulta que a veces te enfrascas mucho en los detalles y estás dándole vuelta a los detalles y pierdes el foco principal, ¿no? Que es la abstracción, la estrategia, a dónde quieres ir. Entonces, la programación en pares te ayuda muchísimo en eso. Y no solamente eso, más adelante lo vamos a ver, creo que sí nos va a dar tiempo, ¿no? Y bueno, la otra práctica es la refactorización, ¿no? Cómo tú lograr más eficiencia para comunicar mejor tu código, ¿no? Si puedo explicar lo mismo de pues, unas 50 líneas, lo puedo explicar en 5 líneas y se entiende, pues perfecto, ¿no? Refactoricemos, vamos por eso. La refactorización, Martin Fowler te habla de que es economía. Cuando hablas de refactorización es para economizar, es para poder obtener más rendimiento de lo que tú haces, de tu trabajo que haces en realidad, ¿no? Te lo van a agradecer mucho cuando sucede un bug en producción y puedas leer entre 5 líneas y saber cuál de ellas es la que está generando el problema, ¿no? En vez de entrar a una sábana y mientras la gente que lo está usando está reventando el teléfono. Esto es algo muy, muy, muy importante. Y otro es la simplificación del diseño. Es decir, refactorizar va a mantener la misma funcionalidad, pero simplificación de diseño te va a que todo el conjunto, viene un poco más abstracto, tenga un diseño mucho más simple, eh, más fácil de entender el todo de cómo funciona, ¿no? Y poder delimitarlo mucho mejor. Esto nos lleva también a otro conjunto de prácticas, que los tengo por aquí. Sí. Voy a quitar estas flechitas ya, para que quede más chiquito. Ok. Este es otro conjunto de prácticas, ¿no? Tenemos aquí 2 prácticas más, que es el System Metaphor, la metáfora del sistema, y el Collective Co-Ownership. Estas 2 prácticas son, perdón, y una tercera que es la más importante, que incluso es por la cual comenzar, que es el ritmo sostenible. Rápidamente, la metáfora del sistema es pensar el sistema como un todo, como una metáfora, ¿no? Entonces, el cliente debe entender también cuál es la metáfora de su cliente, de su sistema, perdón. Entonces, en el mundo empresarial, por ejemplo, cuando estamos hablando de sistemas grandes, entonces lo que hacemos es que el cliente tiene que tener bien en claro cuál es no solamente su alcance, sino de qué cosa es propietario, para que otro por allá en alguna otra área o servicio pues, no lo esté haciendo o duplicando, ¿no? Porque eso genera un montón de caos y complejidad. Entonces, dentro de este concepto, de esta práctica de la metáfora del sistema, tenemos herramientas que nos ayudan a diseñar, a modelar, a establecer la arquitectura, como por ejemplo una de esas metodologías es el Domain Driven Design. El Domain Driven Design calza aquí perfectamente, porque te habla de contextos delimitados, de cuáles son tus dominios. Entonces tú puedes comenzar a organizarte en base a dominios, sacar tu contexto y decirle, mira, este es tu contexto, cliente, este es todo lo que tú puedes modificar y es lo que deberías tener. Y esto nos da autonomía al equipo para trabajar sobre esto, ¿no? No estés integrando cosas que no son tuyas, porque pues le complicas la vida al otro que quiere hacer algo y te va a depender de ti, entonces va a ser un problema grande, ¿no? El otro tema también es que debes tener tu mapa de contexto, decir tu contexto, dentro de qué grupito está, ¿no? Y comenzar a trabajar. Bueno, obviamente el Domain Driven es muchísimo más grande, ¿no? Te hablas de un montón de cosas para llegar a la parte estratégica, la parte táctica, etcétera, ¿no? Pero esa es una partecita dentro de la metáfora del sistema, porque acá también tienes otras técnicas como el CRC, ¿no? Tienes herramientas que te ayudan a diagramar tu complejidad, tu arquitectura, y tienes otras herramientas que te ayudan a modelar, que es totalmente distinto, ¿no? Algunos piensan que mi generador automático, ya, con eso voy a modelar. No, ese es para representar tu modelo, pero no te ayuda a modelar. Para ayudarte a modelar hay otras técnicas. Entonces, la metáfora del sistema es muy importante porque te ayuda a pensar en eso y a ordenarte, ¿no? Y si tú lo sumas junto a las demás prácticas, pues te hace sentido, te ayuda. Ahora nos vamos a la otra práctica del Collective Ownership, que resulta que es algo muy bueno. Lo voy a asumir rapidísimo. Significa de que tú tienes que conocer cada punto de todo lo que incluye tu sistema. O sea, tienes que conocer tu sistema. Y si no puedes conocer tu sistema, va a pasar, no sé, por ejemplo, en Scrum, cuando ustedes están con los post-its puestos en las tareas, ¿no? Y cogen cada uno sus tareas y uno terminó una tarea, ¿no?
acá elimina el hecho de que alguien te asigne una tarea, sino tú la coges, tú haces un pool de esa tarea porque tienes el quality ownership, porque tú puedes coger cualquier tarea y comenzar a trabajarla. Y no solamente eso, una vez que acabas, le puedes ayudar a los otros desarrolladores a que acaben esa tarea que están haciendo, ¿no? Eh, y eso es algo que debería ser pues, natural. Entonces, el quality ownership no solamente te ayuda a pool, te ayuda a un montón de cosas. Y el ritmo sostenible, pues esta práctica es la más importante. ¿Por qué? Porque tú empiezas a trabajar con un ritmo, ¿no? Y la idea es de que somos humanos, o sea, los que pensamos pues, somos humanos, entonces tenemos que mantener ese ritmo. Tenemos que tratar de que ese ritmo no se rompa. Y este nombre lo he cogido de la segunda versión, porque la primera versión era 40 horas a la semana, pero esto cambia de país en país, entonces eh, simplemente le dieron vueltas y comenzaron a definirlo de una mejor forma y quedó como ritmo sostenible, pues es lo mejor que el equipo puede mantener, perfecto, entonces vamos por ahí, ¿no? Entonces, si yo comienzo a trabajar usando una práctica, debo mantener el ritmo usando esa práctica, luego puedo agregar otra, ¿no? Aunque una práctica, pues, incluye cositas pequeñas de la demás, pues no hay problema, ¿no? Tú lo vas incluyendo, pero no de golpe, ¿no? El Big Bang no funciona acá. Bueno, en verdad nunca he visto dónde funciona el Big Bang, pero no seguir ese concepto, sino es seguir ese concepto de poco a poco. Entonces tú vas integrando de este ritmo poco a poco y vas haciendo que el equipo crezca y lo haga hábitos. Y acuérdense que la cultura es conjunto de hábitos. Los hábitos se logran con las prácticas que se hacen continuamente. Entonces, si no hay estas prácticas, ¿qué cultura van a tener? O sea, no, tienen que hacer, ¿no? Para aprender tienen que hacer. Entonces, este conjunto de prácticas, bueno, te ayuda a eso, ¿no? Y además, estudiarlas, investigarlas si realmente funcionan. Y si no funcionan, coges una práctica, pues la mejoras o la cambias por otra. Hay una de las reglas de XP que es regla, pues mejora las reglas. O sea, tienes que tú estudiarlo, mejorarlo y colocarlo dentro de tu realidad. Eh, y bueno, no quedamos aquí. Todavía nos quedan unos minutitos, así que vamos a hacer rápidamente. ¿Ok? Este es un flujo ágil, es una idea de un proceso, ¿no? Como tal, quien aparece en el caballito es Donovan Wells, él trabajó justamente donde en C3, en el Krasner, donde nació XP, todo este tipo de cositas, trabajó con Ken Beck, él fue justamente un colaborador muy importante que ayudó a hacer el Collective Ownership, ¿ok? Y también tiene su sitio de extremeprogramming.org, lo pueden visitar, ahí está más a detalle cada una de las prácticas. En esta Agile Flowchart, donde yo lo he sacado, tenemos un flujo donde te dice, mira, este es un flujo ágil, súper sencillo, te dice, comienzas con características pues, que no han sido terminadas, separan las más importantes, armas tu plan iterativo y empiezas con un plan honesto, ¿no? Y aquí este es el primer filtro, tiene que ser honesto. O sea, cosas, por ejemplo, ¿qué cosa puedes estimar? Ah, yo puedo estimar, por ejemplo, copiar un archivo de un lugar a otro. Ya, eso es algo pequeño para mí, sí, pequeñito, es honesto, ¿sí? Pero lo más honesto es no estimar, ¿no? Es decir, oye, cosas grandes, pues no tengo ni idea, porque hay muchas cosas que tengo que descubrir, entonces, ¿para qué voy a estimar? No estimo, entonces soy honesto, digo, no voy a estimar. Ah, ok, perfecto, lo ponemos ahí y vamos descubriendo el camino según las iteraciones y pues lo hacemos. El siguiente punto es la comunicación diaria. Bueno, Scrum es daily, pero depende, bueno, la metodología que utilicen. En la comunicación diaria, ¿para qué se utiliza? Acá utilizaron, por ejemplo, la práctica que era el standard meeting, que simplemente que todos estén parados y con la idea de que se quieran sentar y que dure poco la reunión. Entonces, el concepto no es que estén parados exactamente, sino que la reunión pues sea pequeña, ¿no? Eso es. ¿No? Y que el equipo se empodere, que el equipo hable sobre cómo tener mejor empoderamiento de lo que están haciendo. Es decir, si es demasiado, es poco, sobre eso se trata, de compartir, de comunicarse, ¿no? De tener, acá viene otro valor de XP que es el coraje, es decir las cosas, ¿no? Decir, borrar cosas, eso es el coraje. Luego debes tener un software funcionando, ¿no? ¿Por qué? Porque toda esta abstracción que estás haciendo se materializa en un software.
Entonces, eso es, tienes que tener un software que funcione, ¿no? Y luego, pues, le tomas el pulso a todo el proyecto para ver cómo va, si el ritmo se mantiene sostenible, ¿no? Si estamos yendo por el buen camino, por el mal camino, entonces, ese tipo de cositas. Eh, este es lo mismo, bueno, lo iba a explicar con animaciones, pero no se pudo, ¿no? Y bueno, acá vamos con un bucle. Este bucle, ¿en qué consiste? Consiste en, por ejemplo, tú tienes un release plan y tú empiezas de un release plan, ¿no? De un plan de despliegue. Y ahí tienes que tener en consideración, mira, lo que yo voy a planear tiene que ser pequeño, breve, ¿no? A veces algunos hacen release plan de 6 meses, eso es imposible, o sea, ahí están mintiendo. Pueden poner cosas muy pequeñas quizás, ¿no? Pero yo he visto que incluso ponen sprints, ponen tareas y tareas de las tareas, un montón de cositas, pero eso es cascada, o sea, están adivinando, o sea, no se trata de eso. Se trata de hacer un plan, de un release plan de cosas pequeñas, aterrizables, de qué cosas se puede estimar, qué no, y tener conceptos pues muy a grosso modo. No tener súper detalles de tanto, o sea, eso no es factible, ¿no? Acuérdense, plan honesto. Y tenemos, una vez que tenemos este release plan, que bueno, toma un mayor tiempo, tenemos otro que toma menor tiempo, que es el plan de iteración, luego tienes tu pruebas de aceptación, tu plan de aceptación, tienes tu standard meeting, tienes tu negociación de pares, cuando trabajas en programación por pares, ¿no? Escribes pruebas de lo que tú vas a hacer, ¿no? Lo programas, ¿no? En pares, ¿no? Y al final tienes tu código. Y si alguno de estos necesita una retroalimentación, pues lo das, ¿no? Para mejorar el sistema. Y esto es básicamente lo que te habla de XP. Esta es la idea de lo que trata de XP. Y voy a continuar rápidamente. Esto es ya más a detalle, o sea, aquí yo sí les invito a que entren en la página, van a encontrar el detalle, pero este detalle ya te habla, por ejemplo, de cómo entran las historias de usuario, cómo es tu release plan, que antes necesitas tu metáfora del sistema, te habla un poco de las prácticas dentro de un flujo, ¿no? De que para hacer tus entregas, tu pequeña entrega, necesitas pasar pruebas de aceptación, ¿no? Dentro de la iteración, por ejemplo, ¿qué necesitas? Eh, Están tus inputs, tus outputs, vas a tener que hacer un desarrollo. Dentro de tu desarrollo, antes de empezar el desarrollo, tienes que hacer un standard meeting, ¿no? Y luego te va a llevar a un collective code, o sea, ownership práctica. Y cuando entras dentro de collective code ownership, aquí está pues los conceptos de programación en pares, la iteración continua. Acá en la programación en pares, por ejemplo, te dice, antes de empezar la programación en pares, te dice crear una prueba unitaria, perfecto, la tengo la prueba unitaria, luego te dice, tienes que refactorizar lo que estás haciendo, ¿no? Para que algo que sea complejo sea simple. Ah, perfecto, entonces voy haciendo esas cosas, ¿no? XP te dice hasta este nivel. Y eso es muy bueno. Luego te dice, ¿sabes qué? Collective Ownership significa que todos conozcan. Como estamos trabajando en pares, pues chocolatamos los pares, cambiamos. Tú estabas trabajando en par conmigo, ahora trabaja par con otro, de tal manera que todos vamos colectivamente obteniendo el conocimiento. Y esto es bastante importante, ¿no? También si necesitan ayuda, acá te dicen, mira, si necesitas ayuda, pues llama a alguien y que te ayude, ¿no? Terminas, integra lo más rápido que puedas, pasa tus pruebas, todas tus validaciones que tienes, no, acá te dice 100%. Esto me gusta porque, bueno, es extremo. Y luego pasas tu prueba de aceptación y todo sube y tienes tu release plan, ¿no? Ahora, vamos un poquito con Scrum. Scrum tenemos nosotros pues un equipo de desarrollo, tenemos un dueño de producto y tenemos el Scrum Master. En XP también hay roles, ¿ya? Coach, tienes el role tracker, tienes el Messiah, tienes un montón de otros roles que, bueno, casi no lo he visto utilizarse en otro lado, ¿no? Sobre el rol del Scrum Master, pues yo lo veo bastante heroico, calza dentro de las prácticas de XP, por ejemplo, acá se los quiero poner, no se nota muy bien, pero aquí los puse en el Planning Game, que tenemos a Scrum, los OKR, Spotify, el Business Agility, están dentro de esta sección del Planning Game, ¿no? Que ayudan a mejorar la planificación de lo que vamos a hacer. Y el Product Owner en el Customer Side como una representación de los clientes. Pero quiero que se lleven esto. XP te acerca al cliente. En XP tú puedes tener 2 clientes, no hay ningún problema. El XP te dice, mientras más tenga el negocio conmigo, mucho mejor.
XP es atender al cliente. Es decir, no llega un pro owner y él me va a decir qué es lo que tengo que hacer. No, yo lo abordo, yo lo entiendo, yo le invito a que forme parte de nuestro equipo de trabajo y todos colaboran para que se sienta a gusto y trabaje de forma colaborativa con nosotros. Son un equipo muy empoderados, muy autoorganizados, son equipos que trabajan de esa manera. Por ejemplo, el modelo Spotify, ¿qué te diría yo con XP? Pues yo te digo, siempre debes parecer un equipo de 8 personas, ¿sí? O sea, por más grande que tengas, debes parecer un equipo de 8 personas para que funcione XP. Eh, Eso es algo metafórico, pero eso sí es para que se lo lleven y estén pensando, ¿no? En el Business Agility vemos que nació después y todo eso, pero para resumirlo, ¿no? XP te ayuda a dar visibilidad, es decir, XP te ayuda, al menos en lo que es el software, información de objetos, te ayuda a decir dónde estás flaqueando, qué punto te está faltando, ¿no? Es muy quisquilloso para meterse en ese momento y decirte, mira, en tu cadena aquí se va a romper y todo va a ser un desastre. Entonces, eso es lo que te ayuda XP, es algo bastante valioso. Y este ejemplito, pues ya estamos en la hora. Con esto termino. Es el ejemplo de Ken Beck, que dio su conferencia 20 años después, que hablaba de que el problema del perro que mira. ¿A qué se refiere? Cuando tú a un perrito, tú quieres decirle, mira para allá, ¿no? Tú piensas que el perrito va a mirar para allá, pero ¿qué resulta? Resulta que no. Lo que va a hacer el perrito, quizás mirará a tu dedo o mirará a otro lado, y tú dices, no, mira para allá, mira para allá. Y el perrito sigue mirando tu dedo. Entonces, si tú hablas a alguien sobre práctica, por ejemplo, formación con pares, TDD, ¿no? La gente se va a centrar en la práctica. Y no es la idea que se sienten en la práctica, sino la idea es de que ellos conozcan a dónde se está llevando esa práctica, ¿no? ¿Cuál es el fin de esa práctica? Eso es lo importante, no la práctica en sí, ¿no? Y al final hagamos lo que es bueno todo el tiempo, ¿no? Es algo muy valioso. Y hasta aquí terminamos esta introducción a XP. No sé si habrá tiempo para preguntas, pero quien desee puede preguntar y gustosamente lo ayudaré. Voy a prender la luz, sorry, un segundito. Ya. Muchas gracias, Daniel. Tenemos ahora la retrospectiva, pero si alguien tiene alguna pregunta o algo, hable ahora o calle para siempre. Bueno, no para siempre, lo puede escribir a Daniel también. Sí, pueden escribirme, no hay ningún problema. Bueno, me parece que no hay preguntas, pero ahí están tus datos, que queden en contacto y nos vemos en la retro, los que tengan ganas. Gracias, Daniel. Mira, ahí hay una pregunta. ¿Ya? Ahí en el chat hay una pregunta, si quieres contestarla. Ya, voy a dejar de compartir. Voy a... ¿Qué? A ver. Sí, tengo acá la pregunta. Estoy abriendo el chat, un momento. Los roles, entonces, usan las de Scrum en tu experiencia. Los roles, entonces, usan las de Scrum. Los roles usan las de Scrum. No. Scrum es un marco que es compatible con XP, ¿no? Pero XP en realidad, si tú estás usando una práctica, ya estás haciendo XP. Lo que yo diría es que los roles de Scrum, es para el marco Scrum, es compatible con la idea que persigue XP, sí, ¿no? El Scrum Master ayuda a que el equipo Scrum funcione mejor, es algo, por eso yo lo llamo bastante heroico, pues tiene que hacer muchísimas cosas, y eso está bien. Ahora,
No es que usen los roles de Scrum, yo creo que son dos pensamientos distintos en la forma como fueron concebidos. Scrum existió mucho más antes, ¿no? Eh, XP te ayuda más a un punto de vista metodológico, que trates tú de entender los conceptos, las prácticas, a dónde te llevan esas prácticas, ¿no? Eso es lo que yo lo veo. No Una sé si... consultita Sí, claro. Hola, Eduardo. para aclarar un poquito la pregunta. Es que lo escribí rápido porque ya se estaban despidiendo. Lo siento que no estaba muy clara la pregunta. Pasa que en XP hay otros roles también que tú mencionaste, ¿no? Como el tracker, el agile coach, que de hecho en algún lugar he escuchado que este rol de agile coach que está pegando muy fuerte ahora, o sea, nace en XP. No sé cuán cierto será eso, no me consta. Pero fuera del marco de Scrum, sé que hay otros roles propios de XP. Y eso quería saber si tú lo has visto implementarlo en tu experiencia, ¿no? Si es que has usado un tracker, si es que has usado un agile coach, si es que has usado, no sé qué otros roles más tenga XP. Porque lo único que yo... Dale, perdón. Continúa para entender tu idea general. Sí, porque a lo mucho por mi entender básico, porque nunca he profundizado en XP, era el tema de la ventaja de que da el pair programming, que tú decías, la integración continua, el pair programming. Pero los roles también he escuchado, solo que nunca pregunté, o sea, nunca he escuchado a una persona decir si he implementado este track con el tracker o con el agile coach o con no sé qué roles más propios de XP habrá. Y esa era, ahí va dirigida la pregunta en realidad. Gracias. Ya, perfecto. Me gusta esa pregunta. Sí, lo pasé muy rápido. Ya, sí, esos roles, lo que sí te puedo decir cuáles son. Esos roles, pues yo lo ejecuté. Me puse el gorrito porque son roles, no son personas. Entonces, alguien puede usar el rol, pero es algo, pues, como el Scrum Master, pues bastante heroico, así que tienes que ponerte un gorrito, el otro gorrito, y saber cuándo hacerlo. El coach es lo que guías tú en la práctica, lo mismo que les he explicado, es hacer lo mismo con cada integrante dentro de del equipo, ¿no? Decirle de qué se trate, que no se desvíen del camino. El tracker tiene otra función. Según la definición del libro, es algo muy simple, ¿no? De ayudar a ver si el equipo está yendo en el camino correcto, ¿no? Por ejemplo, si alguno está, pues, sin muchas cosas que hacer, puede ayudar al otro. Pero el tracker, entendiendo la idea, va más allá de eso. El tracker te ayuda a que tú puedas tener no solamente la idea general a dónde estás yendo, sino que el tracker también te ayuda a evidenciar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú tienes un tracker, el tracker puede usar el conocimiento del equipo, porque el tracker es un rol, o sea, puede estar dentro de los miembros del equipo que están desarrollando, ¿no? Y ellos pueden lograr tener, pues, mayor visibilidad automática. Es decir, mira, oye, creo que acá podría obtener cierto tipo de información de forma automática, pues, para ver si nosotros estamos haciendo bien nuestras pruebas unitarias, es decir, yo puedo poner, no sé, si están usando Jira o algo por ahí, poner en algún puntito, ¿no? Unos checks diciendo, mira, acá si ponemos check podemos saber nosotros, ¿no? Si estamos pues colocando pruebas unitarias conceptuales, abstractas, ¿no? Esas cosas que los validadores automáticos no pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, decir, esto está conforme al modelo que queremos, esto está de acuerdo, no sé, pues a los conceptos de seguridad sobre tal aspecto, ¿no? Nosotros podemos poner marcas, entonces, y podemos sacar indicadores de estas marcas y poder ir viendo qué tal nos va en el tiempo. Entonces, el rol del tracker es traquear cosas, ¿no? Y poder tener por ahí indicadores gráficos que nos ayuden a llevar a tener visibilidad de eso. Y eso también nos ayuda a no salirnos del camino y poder centrarnos en algo, ¿no? Eso es el concepto fundamental de lo que hace un tracker. Sobre el otro rol era el Doomsayer. El Doomsayer se basa, por ejemplo, en utilizar este tipo de información, ¿no? Y pues decir cosas malas, ¿no? Decir, oye, ¿sabes qué? No vamos a terminar pues la iteración. O el sprint, si se usa en Scrum, ¿no? No vamos a poder terminarlo. O poder decir, mira, así como vamos, pucha, vamos mal, ¿no? Por eso le llaman Doomsayer, porque viene a decir cosas lamentablemente malas, ¿no? Pero es uno de los valores de XP, es el coraje, es decir las cosas como son. O sea,
está bien, pues, puedo animar a todo el equipo, oye, sí, vamos, vamos que podemos, todos somos muy buenos en esto, creemos que vamos a lograrlo, eso está bien, pero el user simplemente dice, pero como vamos, la verdad te voy a decir, estamos yendo para acá. Entonces, estamos yéndonos a, como un pronóstico, pues nos vamos a ir a otro, podemos ir a un lugar de calamidades, ¿no? Donde hay que tener cuidado. Y es mejor tenerlo antes, sus feedback, ¿no? Un valor de feedback temprano. Entonces, nos dan el feedback, decimos, muy bien, ya tenemos el feedback, lo que podemos hacer aquí, en Scrum es mucho más específico, porque tiene su reunión de retrospectiva, ¿no? Pero aquí es inmediato, ¿no? El mismo programador reflexiona en ese momento y dice, tienes razón, tenemos que hacer unos cambios right now, vamos, conversemos ahorita y juntemos esto y tomamos, enrumbémoslo para donde tiene que ir, ¿no? Así que esto viene parte de la cibernética, parte de esos conceptos del sistema, ¿no? De que el sistema se autorregula para ir mejor con su entorno y lograr, pues, una adaptabilidad, ¿no? Y esto es lo mismo, es seguir eso. Entonces, esos roles te ayudan siempre a mejorarte. El otro rol es del tester. Puede haber un tester aparte, pero se motiva a que todos los miembros del equipo sean tester. Eso también es otra parte de XP, de que todos podamos escribir pruebas de todo lo que estamos haciendo y escribir bien las pruebas respecto a lo que el cliente quiere. Entonces, eso va a un nivel de abstracción, un nivel de entender bien las cosas. Sí, esos son los roles que te quería comentar. Gracias, Daniel. Está claro. Ya, perfecto, gracias. Bueno, yo voy a la otra sala. Muchas gracias por estar aquí.